al Espíritu Santo no le pareció bien conservarla. Y yo especulo. Bueno, no existió la epístola de la Odisea porque está la epístola de los Corintios. Los corintios y nosotros somos muy hermanos, nos parecemos tanto, la iglesia de Corinto es tan laodicense. Este es el peligro del que nos advierte. Los que están en el patio no los midan. No me sirven. No entran. Déjalos afuera. Es más, ellos son los que van a perseguir a mis testigos. Así como usted lo oye. Apreciados hermanos, Dios les bendiga. En esta oportunidad, en esta noche, vamos a meditar sobre un segmento crucial e importante del libro del Apocalipsis. Vamos a hablar sobre el capítulo 11. No vamos a estudiar todo el capítulo, imposible por el tiempo. Pero sí vamos a adentrarnos por lo menos en la idea que nos señala este capítulo, como quiera que es un, digámoslo así, capítulo bisagra. Es el final, viene a constituirse en el final de la primera parte de este precioso libro de las revelaciones, en el que nos pone de cara al futuro, al presente, al futuro, como quiera, que reconocemos un principio para todos nosotros en el libro del Apocalipsis y en general en toda la profecía, y es que ¿qué es lo que fue, lo mismo que será? ¿Qué es lo que vendrá, lo mismo que fue hecho? Y también el pensamiento del Espíritu Profecía que atraviesa toda esta enseñanza, el cual dice que no debemos temer nada del futuro, a menos que hayamos olvidado cómo Dios nos ha tratado, cómo ha tratado a su pueblo en el pasado. De la mejor manera de mirar nuestro futuro es viendo el pasado. Todas las revelaciones que tenemos del pasado son un patrón profético que nos marca. 11. Voy a decir una perogrullada, espero que no se vayan a burlar por esto que voy a decir, pero tiene su sentido. Y ya les voy a explicar a qué viene esto. Capítulo 11 de Apocalipsis viene después del capítulo 10. Esta es la perogrullada, pero tiene un fondo importante el decirlo. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 10 de Apocalipsis también es bastante familiar para nosotros, como quiera que en él tenemos ni más ni menos que la partida de nacimiento de la Iglesia Adventista. Los que conocen regularmente a través de un estudio concienzudo del Apocalipsis, el capítulo 10, entienden que allí se anticipó en la profecía lo que es conocido como el gran chasco. En estas palabras que se encuentran en el capítulo 10, se le dio la orden de parte de este ángel poderoso de Apocalipsis 10, que no es otro más que Cristo Jesús. Dice, dice, ve y toma el librito del versículo 8, capítulo 10, ve y toma el librito. Entendemos también que ese librito corresponde a la porción hasta ese momento no entendida del libro de Daniel, a fin de que se cumpliese también la profecía del profeta en mención, el cual le anunciaba que para el tiempo del fin la ciencia aumentaría.
Eso quiere decir que la profecía y las sazones y los tiempos nos serían clarificados y revelados, especialmente partiendo de esta porción del libro de Daniel, del capítulo 8, especialmente desde el versículo 14, ¿no? Después de 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. De ahí en adelante, hasta esa época, 1798, esta parte de la porción del libro de Daniel era casi que un completo misterio. Pero fue revelado de tal manera que se cumplió en aquellos días la orden de parte del Señor para que el profeta tomara el libro. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, es decir, al Señor Jesús, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Todos nosotros entendemos que esto ocurrió el 22 de octubre de 1844, el gran chasco. Lo que viene a continuación del capítulo 11, por eso es que digo, capítulo 11 viene después del 10, es decir, que lo que se describe en el capítulo 11 viene después del 22 de octubre de 1844, casi que podemos ponerle fecha al versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis, donde dice, versículo 1, entonces, ese entonces tiene que ver al día siguiente del 22 de octubre de 1844, es decir, después, es 23 de octubre de 1844. ¿Qué orden se le dio a Juan? Se le dijo, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran a él. Ahora todos sabemos, queridos hermanos, que lo que ocurrió a partir de 1844, el 22 de octubre, fue el inicio del cumplimiento de lo que en la liturgia antigua de Israel fue descrito en el libro de Levítico, en el calendario hebreo, como el día de la expiación. Estaba comenzando entonces el proceso final de la purificación del templo, pero no del santuario terrenal, sino del templo celestial. Por lo tanto, limpiar el templo implica limpiar a los que adoran en él. La nomenclatura de los nombres y de los lugares en el Nuevo Testamento cambió radicalmente con respecto a los mismos del Antiguo Testamento. Entonces entendemos que no estamos hablando de una Babilonia literal, no estamos hablando de una Jerusalén literal, no estamos hablando de un templo literal, sino no estamos hablando de un Israel literal, sino de lugares y personas que corresponden a una dimensión espiritual, a una equivalencia que viene justamente de Cristo Jesús. Así lo anunció su pacto desde la antigüedad, cuando se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente vendría a ser mucho más próximo a Israel, pero el verdadero Israel, es decir, Cristo Jesús, habría de aparecer entre nosotros y repetir la secuencia en paralelo como fue en el Antiguo Testamento, y donde Israel fracasó en el Antiguo Testamento, Jesús obtuvo la victoria en el Nuevo Testamento. Así que todos los que, de acuerdo a Gálatas 3, todos
los que somos de la simiente de Abraham, es decir, de Cristo Jesús, nos constituimos también en hijos de Abraham, el Israel espiritual de hoy, los descendientes de Israel, que somos todos los que creemos y aceptamos a Cristo Jesús. Pero el hecho es que al comenzar la purificación del santuario, se le ordena a Juan algo que corresponde a lo mismo, pero dicho de una manera pictórica, gráfica, ¿no? Porque él se le dice, es necesario medir el templo y los que adoran a él, en él. Medir el templo equivale exactamente lo mismo entonces a la purificación del santuario. Bueno, los pioneros entonces adventistas acuñan el término juicio investigador. Pero debo decirle lo siguiente, ¿de dónde viene esta idea? Hay que recordar algo. Si usted desea estudiar Apocalipsis de una manera juiciosa y profunda, siempre tiene, cada vez que aborde un pasaje de este libro, de la Revelación, siempre tiene que preguntarle a ese pasaje, ¿dónde se ha dicho esto antes en el Antiguo Testamento? El Espíritu de Profecía nos dice que todos los libros de la Biblia se encuentran y desembocan en Apocalipsis. Bueno, eso tiene una visión práctica también. Todo pasaje del libro de Apocalipsis tiene una raíz en el Antiguo Testamento. Es imposible entender Apocalipsis sin echarle un vistazo al Antiguo Testamento y por lo tanto esta parte de la Biblia, es decir, de Apocalipsis, que habla de la medición del templo, tenemos que rastrearla en el Antiguo Testamento. Ahora, hay un capítulo entero que menciona una orden similar que se le da también a un profeta como Juan, a fin de que se mida el templo. ¿Y en dónde se encuentra eso? Eso está en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Pero hay que decir que, bueno, las visiones de Ezequiel son muy apocalípticas, en el sentido de que todas apuntan al cumplimiento glorioso de las promesas finales en la iglesia triunfante de los últimos días antes de que Cristo Jesús venga. Ameritaría entonces hacer un estudio profundo, un estudio atinado del libro de Ezequiel, pero el tiempo, por supuesto que no lo tenemos en estos momentos, pero bástenos decir con que el libro de Ezequiel encontramos promesas impresionantes, absolutamente descomunales en cuanto a la dación del Espíritu Santo al pueblo, a fin de que reproduzcan completamente el carácter de Cristo Jesús. Por ejemplo, de ese libro que encontramos justamente aquella impresionante profecía del Valle de los Huesos Secos. Todo esto se desarrolla a posteriori, justo después de que se le da la orden al profeta Ezequiel de que mida el templo. Ese templo que ve Ezequiel en el capítulo 43, a partir del 43, ese templo no se ha visto antes, no es el templo de Salomón, no es el templo reconstruido posteriormente por Zorobabel y después digamos, la orden fue dada a Zorobabel, pero quien ejecutara esa obra, en últimas, pues tuvo que ver mucho con la obra de Esdras y de Nehemías, pero las dimensiones que aparecen en este capítulo no corresponden a lo que se ve justamente en Ezequiel 43 y subsiguientes capítulos. Son dimensiones distintas, incluso hay elementos que no tienen el templo anterior, ¿no? Por ejemplo, un río que sale de adentro del templo, que pasa por el lado derecho del atrio
del altar de los holocaustos, etcétera, etcétera, y que sale del templo por la puerta oriental y que va atravesando el desierto hasta llegar al mar, y todo lo que toca este río se va volviendo, reverdece, todo se va convirtiendo en una especie de jardín, una especie de Edén. Es impresionante esa visión. Bueno, cuando uno ata los cabos y hace las conexiones, uno viene a descubrir que esta visión de ese templo, queridos y apreciados hermanos, no es ni más ni menos que la profecía que anuncia la conformación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, antes de que Cristo venga, el que ha de encargarse de, recibiendo el poder del Espíritu Santo, pregonar a fuerte voz, con el poder de la lluvia tardía, el fuerte pregón. Y esto casa exactamente con la voz del cuarto ángel en Apocalipsis, que dice: salid de ella, pueblo mío. Esos son los que corresponden al desierto, donde hay muerta desolación, donde hay serpientes, donde todo es árido. Pero todo lo que toca ese río que sale de ese templo, recuerden las palabras del Señor Jesús cuando dijo que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. La iglesia es como un río que va sanando todo territorio por el que recorre su camino y lo va reverdeciendo, no porque la iglesia tenga poder en sí, sino porque ésta, cumpliendo la orden que se le da a Juan acá, o que se le dio también a Ezequiel, pues finalmente se convierte en ese ejército poderoso que nunca antes ojo humano ha sido testigo de ver. Vamos a mirar lo que dice Ezequiel 43, porque nos dice exactamente en qué consiste esa medición del templo. Vamos a Ezequiel capítulo 43 para que ustedes lo puedan observar con toda claridad de qué se trata todo esto. Bueno, dice así la palabra del Señor. Dice versículo 6, capítulo 43, versículo 6: y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí, y ellos han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Noten aquí la orden, la misma que recibe Juan. Midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. ¿Qué significa medir el templo entonces? En palabras que le da el ser divino al profeta Ezequiel, es: avergüéncense de sus pecados, midan el diseño de ella y observen sus preceptos, sus leyes, sus formas, sus reglas, y pónganlas por obra. Qué susto. Pónganlas por obra. Tenemos que entender
Entonces, ¿qué es lo que se le ordenó a Juan, el profeta, de medir el templo? Es justamente para que el pueblo, la casa de Israel, elimine todo pecado de sus vidas y entienda las ordenanzas, las leyes, los estatutos, los preceptos de la palabra de Dios, a fin de que sean distintos, un pueblo santo, un pueblo bendecido, un pueblo apartado, porque la obra del Espíritu Santo ha comenzado en ellos y ha de terminarse. De tal manera que, como en el caso de los huesos allá en el valle, representa a todo el pueblo de Israel, somos huesos secos. Pero viene la orden dada al profeta, profetiza, y él les profetiza, y se van juntando los huesos unos con otros. Y profetiza nuevamente, le dice, y entonces va apareciendo carne sobre ellos, y los tejidos, y la piel, y los órganos, todo. Y le dice el Señor, profetiza sobre ellos, y entonces se infunde aliento de vida en ellos. Esa es la obra que el Señor necesita hacer con nosotros. Noten bien que son tres fases, si ustedes se dieron cuenta, ¿no? Se juntan los huesos, uno. Luego aparece carne y tejido sobre ellos, dos. Y finalmente hay aliento de vida, como ocurrió con Adán y Eva al principio. O como ocurrió con la iglesia primigenia, la iglesia cristiana en sus albores. Vino el Espíritu de Dios y infundió aliento en ellos. Y se levantan y predican, y con qué poder lo hacen. Es la misma obra que representa el santuario, el templo del Señor, porque hay un atrio. El templo está dividido en tres partes, ¿no? Hay un atrio, hay un lugar santo y un lugar santísimo. Y cada una de esas partes cumple con esa misión. En el atrio nos encontramos entonces con la limpieza de nuestros pecados. Ahí está el agua y el Espíritu Santo trabaja en nosotros y debemos continuar entrando al lugar santo para que el fuego consumidor de Dios termine de hacer la obra, no solo de limpiar, sino también de emblanquecer. Pero no solo esas dos, limpiar y emblanquecer, sino purificar. Es decir, toda escoria debe desaparecer de nosotros. En otras palabras, esos huesos secos, muertos, reciben un poder en el que se van juntando y van adquiriendo forma y van haciendo sobre ellos tejido y algo deleitable a los ojos para que cuando estén listos, entonces el Espíritu de Dios entre en ellos y se levanten y terminen la obra. Eso es lo que nos dice entonces el santuario, el templo de Dios. Pero hay que prestar mucha atención porque la orden comienza el 23 de octubre de 1844. Levántate y mide el templo de Dios, que es la iglesia y el altar, y a los que adoran en él. Noten esto. ¿Por qué hay que hacer esas medidas? Aquí no ocurre como pudiera ocurrirle a alguien que quiera estrenar un vestido, va al sastre y le pide al sastre, tome las medidas y me hace un vestido sobre medidas. Y bueno, yo me he acilindrado, he aumentado de peso, entonces, bueno, esos antiguos vestidos ya no me entran, así que tengo que acomodar a nuevos vestidos. Y por eso el sastre toma las medidas y hace el vestido conforme a mi medida. Aquí no es así, mis hermanos. Aquí el vestido ya está hecho y ya la medida es única, es una sola talla. Los que no quepan en ella no pueden entrar, no reciben el vestido. No es el templo el que se acomoda a nosotros, somos nosotros los que nos acomodamos al templo. Por esa razón debemos entender, no es el Señor el que se acomoda a nosotros, somos nosotros los que nos acomodamos al Señor. Y acomodarse al Señor significa eliminar todo pecado de nuestra vida. Por eso entonces la vara de medir, y dice el versículo 2, el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán
la ciudad santa 42 meses. Es interesante que el patio quede afuera y dice, no lo midas. Ese patio es de los gentiles. Estos van a hollar la ciudad 42 meses, durante 42 meses. Bueno, este es un periodo de tiempo que corresponde a los 1260 años o 1260 días proféticos, o tiempos y la mitad de un tiempo. Fue el tiempo en el que prevaleció el cuerno pequeño, el anticristo, desde el año 538 hasta el año 1798. Un periodo aciago. Pero sabemos bien, por orden del Señor Jesús, cuando dice justamente en el capítulo 10, el tiempo no será más, el tiempo cronos, no el tiempo kairos, sino el tiempo cronos, de precisión, de medida, de fechas. No hay más después de 1844. Lo que quiere decir es que el Espíritu nos retrotrae a aquellos días de persecución de la Edad Media y nos dice que de alguna manera esos tiempos volverán. Pero será en condiciones diferentes, por cuanto si Dios está midiendo el templo, Dios está eligiendo a quienes son sus soldados de la última batalla. Esos son los 144,000, bien alineados y bien formados, lo que cumple la profecía de Joel 2. Así que estos no están en el patio. No hay que buscarlos en el patio. Los adoradores del patio, déjenlos afuera. Ni siquiera los mida. No pierdan el tiempo ahí. ¿Quiénes son los adoradores del patio? No es difícil entenderlo si miramos de cerca la tipología del santuario, de la cual hace unos minutos atrás hablé brevemente. ¿Cuál es esa tipología? ¿De qué está hablando? ¿A dónde nos apunta todo esto? Bueno, hemos visto que nuestra vida de creyentes es semejante al camino del santuario. Estábamos afuera en el desierto, lo cual implica nadie sobrevive en el desierto. Nadie sobrevive en el desierto a menos que la mano omnipotente los acompañe. Y Israel vivió 40 años, no porque fueran de buenas, ni que fueran una raza superdotada, no. La nube los acompañó noche y día, la columna de fuego de noche, ya que las temperaturas en el desierto bajan terriblemente. Y en el día el calor es insoportable. Nadie sobrevive a esas condiciones. Pero fue la gracia de Dios la que hizo que ellos pudieran sobrevivir. Ni en 40 días lo hubieran logrado. Morirían. Así que estábamos nosotros en ese desierto de la muerte. Entramos por la puerta oriental del santuario, la que nos da camino de regreso al Edén. Recuerden que el Edén quedaba al oriente, ¿no? Por eso la puerta del santuario queda al oriente, porque, entre paréntesis, ¿no? Mucho tiempo yo pensé y lo creí, así lo había aprendido, que el santuario, la puerta del santuario estaba al oriente porque el adorador le daba la espalda al sol. Sí, eso era en la mañana, pero ya en la tarde, cuando entraba el santuario en la tarde, le daba de frente al sol. Entonces, no es eso. Pero sí es porque el Edén queda al oriente. Y el santuario es el camino de regreso al Edén, al monte del Edén. Y allá estaremos, porque Apocalipsis 22 termina en un monte. La Biblia comienza en un monte y termina en un monte. El mismo monte que perdimos al principio, nuestros padres, allí adoraremos al Señor nuevamente, todos juntos, en ese monte del Edén. Así que entramos por esa puerta que es Cristo Jesús y nos encontramos con el altar de los sacrificios que representa la cruz de Cristo y allí confesamos nuestros pecados. A partir de allí
ya el adorador no puede seguir más. De ahí en adelante es cosa del sacerdote. ¿Y por qué? Porque ahora es el sacerdote el que nos representa a nosotros. Al hacer esto, al depositar nuestros pecados en el Cordero, al sacrificar al Cordero por nuestra culpa, al transferir nuestra culpa al Cordero y al él morir por esa culpa, el sumo sacerdote ahora recoge todo esto porque él comía esta carne y untaba con la sangre los cuernos del altar para que quedara un registro, y esa sangre la llevaba después al lugar santo y la asperjaba en la cortina y la untaba también en los cuernos del altar de oro adentro del lugar santo. Pero ya no podía entrar el adorador, ahora es el sacerdote el que carga con los pecados del adorador, y es el adorador está ahora en el sacerdote. Por eso el término paulino, ¿no? Que tantas veces se repite, en Cristo Jesús. Más vosotros ahora en Cristo fuisteis bautizados, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Ahora yo estoy en Cristo y Cristo me ministra a mí, yo estoy en Él y Él está en mí. Entonces, por eso es Él el que se lava las manos y los pies en el lavacro. En Él fuimos nosotros bautizados. En Él nos sumergimos en las aguas. En Él vivimos ahora una vida nueva, porque Él vive. Porque yo vivo, vosotros viviréis, dice el Señor, y nos movemos en Él. Por lo tanto, estamos conectados de esa forma por la fe en Él. Y en el lavacro entonces recibimos el Espíritu de Dios y su justicia para caminar en Cristo. Porque ese lavacro era un espejo, al interior un espejo en donde se pueden ver la suciedad, pero está el agua que representa la palabra de Dios, y la palabra de Dios es también llamada la palabra del Espíritu. Pero nuestra vida espiritual no puede estar detenida allí, tiene que avanzar. Y tiene que avanzar al lugar santo, a la comunión más íntima con el Señor, donde están los panes de la mesa de la proposición, donde está el candelabro de oro, donde está el incienso, lo cual representa la obra continua del Espíritu Santo para hacer de nosotros personas nuevas y distintivas. Fíjense ustedes que el candelabro estaba, es un árbol, ¿no? El candelabro es un árbol, tiene la figura de un árbol. Y tiene allí las hojas, tiene hojas que son de almendro, y las hojas de almendro son de color blanco. Son los únicos árboles floridos en medio del invierno. Son los únicos árboles floridos. Bueno, nosotros no tenemos manera de saberlo porque, pues, nosotros no vivimos en las latitudes donde hay estaciones. Esta es una zona tropical, pero en las zonas geográficas estacionarias se pueden ver cómo los almendros florecen, incluso en pleno invierno. No ha terminado el invierno y ya los almendros florecen. ¿De qué color son las flores de los almendros? Son blancas, blancas. Pero hay una cosa interesante de notar. Las hojas de los almendros florecen antes que cualquier otro árbol, porque ellos tienen que dar su cosecha al finalizar el verano, cuando llega el otoño. Y si estos árboles no hubiesen florecido en el invierno, con las durísimas temperaturas del verano, estos no soportan el hastío y el calor del verano, y morirían. Esto es muy importante de entender, queridos hermanos,
porque nosotros estamos en el invierno del pecado, pero ya estamos en el otoño, que era la estación del año donde se celebraba el juicio, el día de la expiación, la purificación del santuario. Entre más rápido abandonemos nosotros el pecado y mostremos el blanco de su justicia, más capaces seremos de soportar la prueba final. De eso nos está hablando el candelabro también. La intimidad tiene que producir frutos y que se note la diferencia, así sea invierno. Estamos en medio de un mundo pecaminoso, que se note la diferencia, que seamos nosotros como almendros. Sí, todo está caído, todo está muerto, pero aquí están estos árboles en pie mostrando la justicia de Cristo. Y para eso tenemos el pan con que alimentarnos y la oración de la cual dependemos nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Juan acá? A través de esta ilustración que se muestra acá en el capítulo 11. Nos dice, cuidado con ser tú un adorador de patio o un adorador de atrio. ¿Por qué hay tanta gente en el atrio en la cual se le da la orden a ellos no se los mida? No se los mida quiere decir, ellos permanecen en su pecado. Les voy a decir por qué. ¿Por qué hay tantos en el atrio? Porque el atrio es la zona más cómoda de estar por parte de los creyentes. ¿Por qué la más cómoda? Porque está cerca a la salida. Así que un adorador fácilmente puede estar saliendo entre semana y entrando el sábado al atrio. Y se dice creyente. Si este cree en Jesús, este cree en la palabra de Dios, no la rechaza, no es ateo, no es un terrible criminal, no es un borracho, no anda con prostitutas, pero tiene la facilidad de estar cerca a la puerta, salir, entrar, es decir, es una mezcla de calor y de frío, es una falta de conexión con el Señor, no la hay, es una simple apariencia. Es como la denuncia que hiciera el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. No puedo decir de ustedes que sean espirituales, no son espirituales porque se agarran a mordiscos entre unos y otros, se critican, se golpean, se chismean. Y lean ustedes la primera carta a los Corintios, ¿no? ¿Qué problema los que habían en esa iglesia? Ahí toleraban a un padrastro que se acostaba con, un hombre que se acostaba con su hijastra y no lo trancaban. Había un problema de desorden en la celebración de la Santa Cena. Gente incluso hasta se emborrachaba de tomar tanto vino, si sea mosto, vino sin fermentar, de tanto tomar, se emborrachaban. Era un desorden, unos se adelantaban, otros no, ahora les tocaba más, a otros menos. Había una serie de disputas allí, se demandaban, porque este me robó, este me quitó, este me dijo, este el otro, y se demandaban ante los tribunales. Por eso es que el apóstol Pablo les dice a ellos, pero ustedes, ¿qué les pasa? ¿Qué espectáculo triste están dando ustedes? ¿Ustedes no saben que van a juzgar a los ángeles? ¿Cómo es que se andan ahí demandando entre unos y otros? Ustedes se andan mordiendo como hienas. Yo no puedo decir de ustedes que sean espirituales. Ahora, tampoco puedo decir que, que sean plenamente impíos. Él lo llama natural. La versión Reina Valera lo traduce como naturales. Yo no puedo decir que ustedes sean naturales, o sea, impíos, no porque ustedes no se andan emborrachando, ustedes no andan allá en prostíbulos, no andan contratando a prepagos, no andan en inmundicias, no se les ve. Pero entonces no son ni espirituales y no son naturales. ¿Ustedes qué son? No son ni chicha ni limonada. No son ni pez ni pájaro. ¿Ustedes qué son? Él tiene que acuñar un término. Ustedes son carnales.
carnales, porque tienen nombre de que están vivos, pero en realidad están muertos. Ustedes son la Odisea. Tal vez, por eso esta es una especulación mía. Ustedes saben, tal vez si lo saben, si no, se les digo, el apóstol Pablo también escribió una epístola a la iglesia de la Odisea, pero esa epístola se perdió. Al Espíritu Santo no le pareció bien conservarla. Y yo especulo. Bueno, no existió la epístola de la Odisea porque está la epístola a los Corintios. Los corintios y nosotros somos muy hermanos, nos parecemos tanto, la iglesia de Corinto es tan laodicense. Este es el peligro del que nos advierte. Los que están en el patio no los midan. No me sirven. No entran. Déjalos afuera. Es más, ellos son los que van a perseguir a mis testigos. Así como usted lo oye. Aquellos que tienen una apariencia de piedad hoy, aquellos que andan entre dos aguas, que tienen un pie en el atrio y el otro pie afuera, que están allá, se sientan a la mesa de los ídolos y comen de fornicaciones a los ídolos, pero también vienen y me adoran a mí. Y hasta predican, etcétera, etcétera. No entran. Este es el tiempo de la expiación. Y la expiación significa limpieza. Pero hay buenas noticias. El capítulo donde se describe toda la liturgia del día de la expiación es el capítulo 16 de Levítico. Está en todo el corazón de Levítico. Y en todo el capítulo 16 de Levítico, usted va a encontrar un común denominador. La sangre, el perdón, la expiación. Todo está dado para eliminar y extirpar finalmente el pecado dentro del pueblo de Israel, dentro del santuario, y eliminar todas esas contaminaciones y sacarlas afuera y depositarlas en aquel que fue quien originó todo este mal, para que el santuario quede limpio y los que adoren a él queden limpios. Pero la meta no es el patio y la meta no es el lugar santo, la meta es el lugar santísimo. Encontramos el arca. Y en el arca, los ángeles, prosternados, en actitud de humildad. El propiciatorio, que es la tapa de oro donde están esos ángeles, es el estrado de los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, de acuerdo a lo que dice el salmista en el Salmo 99. Ellos están mirando los pies de su Rey. Esa es la única, escúchame bien, esa es la única posición aceptable de todo adorador en el cielo y en la tierra. Verdadero adorador. Y esos ángeles no son cualquier ángel, son querubines, los más poderosos dentro de los espíritus poderosos del cielo. Solo hay alguien que los supera a ellos en poder, y ese es Miguel, Cristo Jesús, la deidad. Son majestuosos en hermosura, en gloria, en poder, en inteligencia, en magnificencia. Esto es verdadero poder. Y ellos están humildemente inclinados
a los pies de su rey. Si eso lo hacen ellos, ¿cree que de nosotros se va a esperar menos? La única posición que nos hace aptos para ir al reino de los cielos es la de un esclavo del Señor. No hay más. Y si examinamos nuestra vida, descubrimos que esclavos del Señor no somos. Hay cosas en las que lo adoramos a Él, pero hay otras en las que no. Hay algunas áreas de nuestra vida en donde hacemos su voluntad, pero hay otras donde la nuestra prevalece. Todas esas manchas de egoísmo, de orgullo y de vanidad, todas tendrán que ser eliminadas. Por eso no debemos echar paso atrás, ni estar allí en el patio y en el mundo, en la iglesia, en el mundo, allí, aquí y allá. Quítese ese disfraz. Si el Espíritu Santo le señala un pecado, abandónelo, confiéselo y abandónelo, corte con él. Siga adelante. Obedezca al Señor. Manifieste su justicia blanca, como las flores de los almendros, para que cuando llegue la hora gloriosa haya frutos en abundancia. Porque ustedes han visto una rama de almendros. Si no la ha visto, pues busquen en internet. Es impresionante, una rama de almendros, tupida de almendros, con mucho y que llegue el verano, no seca los árboles. Hermanos, pronto estaremos ingresando a la más poderosa y terrible de las crisis que jamás haya experimentado la raza humana. El Señor ha tenido misericordia con nosotros al mostrarnos un pequeño adelanto de lo que ha de ser esas condiciones con esto del COVID. Pero esto del COVID es un recreo en comparación con aquello otro. La pluma inspirada nos dice, ni la imaginación más fecunda es capaz de entender esta crisis que vendrá. Hermano, no pierda más tiempo. La misericordia de Dios con esta crisis del COVID ha hecho que se hayan reconstruido muchos altares familiares, que el tiempo de oración haya aumentado y que el interés por la palabra de Dios se haya incrementado también. Avance con eso y no tenga misericordia ni piedad con ninguno de sus pecados. Sea estricto con ellos. Córtelos, sáquelos, quémelos, destrúyalos, o si no, ellos lo cortarán, lo quemarán y lo destruirán a usted. Aquí no hay término medio. O usted los destruye con la sangre del cordero, o ellos lo terminarán destruyendo a usted. Los que están en el atrio ni siquiera se los mide. Son gentiles y terminarán del lado de ellos. Y aunque hayan adorado al Señor 40 años, guardando cada uno de sus sábados y dando fielmente diezmos y no tomándose una taza de tinto ni comiendo marrano, si no abandona ese lugar y entra al lugar santísimo y pasa por el lugar santo, entonces lamentablemente ellos recibirán la marca de la bestia. Este es un asunto serio. No estamos jugando acá. Es ahora o nunca. Deje que el Espíritu Santo hable muy cerca a su corazón. Toda revelación de pecado, acéptela con humildad delante del Señor. Cambie su vida. Cambie su actitud. Ríndase al Señor. Bese sus pies. Vaya a cada pasaje de las Escrituras donde hubo gente que se arrojó a los pies de Jesús y mire qué pasó. Investigue eso y gócese en el Señor. Allí es a donde nos quiere llevar Cristo Jesús. Y el que haga eso estará en el lugar santísimo y recibirá perdón de todos sus pecados y será limpio y emblanquecido y purificado. Que Dios nos dé fuerza para avanzar a su presencia y nunca más dar marcha atrás ni volver por los viejos caminos del pecado.
Que el Espíritu Santo obre con poder y deje todo listo para que la lluvia tardía termine de hacer su trabajo y seamos nosotros los que a voz en cuello y por testimonio a las naciones prediquemos el Evangelio y que Cristo Jesús venga. Vamos a tener una palabra de oración, apreciados hermanos. Los que tengan ocasión de ponerse de rodillas, háganlo. Los que no puedan, bueno, de corazón acompáñennos. Oremos a nuestro Dios. Padre de amor y de santidad, gracias te damos, bendito Señor. Esta es una hora solemne para nosotros. Esta es la hora del día de la expiación. Son tantos años de nuestra vida en el que hemos tenido una íntima comunión con el pecado y hemos vivido para Él, en Él, por Él. Pero por esa razón, querido Dios, sabiendo y entendiendo que la luz y las tinieblas no tienen comunión. En nosotros, Señor, no puede existir esa posibilidad en la que pretendamos adorarte y al mismo tiempo tener ídolos en nuestro corazón. Nos hemos acostumbrado mucho, Señor, a estar en el patio. Es cómodo, es fácil, es ancho. Nos da la posibilidad de estar saliendo y entrando. Y engañar a muchos porque no se dan cuenta. Yo te pido de todo corazón que tu Espíritu Santo encienda un fuego adentro e ilumine los rincones de podredumbre. Quizás encontremos ratas, cucarachas, estiércol y toda clase de asquerosidad y abominaciones allí puestas por nosotros mismos. Inmundicias de las cuales, si fuéramos verdaderamente conscientes, nos avergonzarían hasta lo sumo. Por eso, Espíritu de Dios, yo te pido, deja que este pecado nos avergüence a nosotros delante de ti, para llegarlo a odiar como tú lo odias, Señor, y eliminarlo, destruirlo, porque que nuestro corazón anhele de las aguas de vida, así como el ciervo brama por tus aguas. Pon en nosotros hambre y sed de justicia, Señor. Que nuestro objetivo sea llegar al cielo, que nuestro gran sueño en la vida sea morar contigo, Cristo Jesús, allí en las mansiones celestiales. Dios, no podemos hacerlo si tú no nos acompañas. Que el don del Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que tu nombre sea exaltado en nosotros y que toda obra de tinieblas ya no tenga poder en nuestras vidas. Bendícenos con tu bendición, Padre de amor y de santidad. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén.